Señor, aquí estamos para adorarte, para exaltarte. Señor, reconocemos que no hay nadie como tú, y hoy te cantamos. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, de verdad, Señor, no hay nadie como tú. Precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso, Jesús, Jesús, precioso Jesús. Oh. Vamos a decirle al Señor, así con todo el corazón: Señor, aquí estamos. Aquí estamos para adorarte. Aquí estamos para exaltarte. Para reconocer que no hay nada, Señor, como tú. Señor, aquí estamos para adorarte, para exaltarte. Señor, reconocemos que no hay nadie como tú, y hoy te cantamos. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. Jesús, Jesús, precioso Jesús. De verdad, Señor, del fondo de nuestro corazón te decimos: no hay nada mejor que estar a tus pies, Señor. Amén. Amén. Nada se compara, mis hermanos. Bendecido jueves de descanso. Qué rico es levantarse tarde, mis hermanos. De verdad que es bien, bien rico levantarse tarde. Normalmente yo me levanto a las 5:30 de la mañana y a veces me cuesta trabajo levantarme tarde porque mi cuerpo ya se acostumbró a levantarse muy temprano. Yo no sé a cuántos les pasa que luego es día de descanso y tus ojos se abren igual a la misma hora y pues no hay forma de levantarnos temprano. Pero gracias a Dios que hoy me pude despertar tarde, hasta mi esposa me tuvo que despertar. Estaba soñando que me comí una birria riquísima y no me la terminé, nomás la probé. Lástima, otros 10 minutitos me levanto desayunado. Capítulo 4 y capítulo 5 de Corintios, ¿qué les parece? Bueno, saludo a los que están conectados. Veo aquí a Marianita, veo a Marcela Valencia Mamá, veo a Elvirita, veo a Anesquita. ¿Qué ves? Ahí están comentarios. Sí, veo a varios conectados, pero no sé exactamente quiénes son. Saluden para que los vean, porque cuando saludan los veo más fácilmente. Eunice fue la primera que se conectó, y luego Marcela. Ok, estamos en Corintios. Fíjense que Corintios tiene
Corintios tiene una característica. La iglesia la iglesia que estaba ahí en Corinto era extremadamente difícil, problemática, carnal. Buscaban mucho los dones espirituales, pero no tanto el fruto del espíritu. Menospreciaban, de repente comenzaban a menospreciar a Pablo, a pesar de que Pablo fue el que les predicó y el que los llevó a los pies de Cristo. Luego algunos comenzaban a menospreciarlo, porque parece ser que Apolo era más carismático y era más entusiasta cuando predicaba el evangelio. Parece ser, no hay muchas pruebas de esto, pero yo puedo verlo entre líneas a través de las cartas de Pablo, y, y parece ser que Pablo era más profundo y un poquito más tranquis para enseñar, y parece que Apolos era más dinámico, y luego lo menospreciaban al apóstol Pablo, y por eso habla de que pues tenemos que hacerlo con responsabilidad, que él tiene su conciencia limpia. En el capítulo 4 habla que él tiene su conciencia limpia porque él trata de hacer su trabajo con toda responsabilidad y con toda honestidad. Y de verdad, a veces es frustrante como predicador o como pastor, que tú te sabes que no eres el mejor, ni el más entusiasta, ni el más habilidoso para hablar, o tú sabes tus límites como pastor y como predicador. Tú sabes tus límites, y ves a otras personas que, wow, dices, me impresiona cómo le hace, cómo le hace para contar historias, cómo le hace para contar sus chistes tan forma natural, que mantiene toda la atención en la gente. Y a Pablo se le dormían, pero también se extendía toda la noche predicando. Pero él tenía la fe suficiente para resucitar al muerto. Y yo digo, y a mí ni siquiera eso me sale. Uno conoce sus límites, y es triste cuando no sientes el respeto o ese amor hacia tu ministerio. Y por eso el capítulo 4 es un poquito de reproche. Dice, al parecer ustedes ya son ricos, dice el versículo 8, y tienen todo lo que pueden desear, y se sienten como reyes que nada necesitan de nosotros. Ojalá fueran reyes, porque pues tenía su carácter el apóstol Pablo. O sea, aparentemente se hace como un poquito la víctima, pero luego después les da duro. Dice, ojalá fueran reyes de verdad para que nosotros tuviéramos parte de su reino. Porque pues así, dice, le batallamos, le sufrimos, trabajamos para poder ministrarles, para poder bendecirles. Y todo eso lo hacemos por Dios. Entonces todo el capítulo 4 como que está en esa línea, en ese tono, pero en el capítulo 5 Pablo da con todo, y eso es bien importante porque eso es a donde queremos llegar. Pablo utiliza como una especie de introducción el capítulo 4 para establecer su autoridad, ejercer su autoridad como apóstol, y para decir, es importante esto. En el capítulo 5, en el versículo 1, comienza un capítulo difícil muchas veces de entender y muchas veces mal interpretado en muchas iglesias, que se utiliza de una forma errónea y equivocada. Por eso aquí quiero explicarles bien cómo se debe de aplicar. Se ha sabido que uno de ustedes tiene como mujer a su propia madrastra. En la versión original dice, tiene a la mujer de su padre, o tiene a la esposa de su padre. Lógicamente no se refiere a su propia madre, sino se refiere a una madrastra, una mujer. El hijo, la segunda esposa de este hombre, lo abandonó y le puso el cuerno, o le fue infiel con su propio hijo. Y estaba ahí en la iglesia como si nada. Este caso de inmoralidad es tan grave
que ni siquiera se da entre los paganos, porque eso estaba prohibido por la ley romana. Estaba prohibido por la ley judía, pero también estaba prohibido por la ley romana. Por eso es que ni siquiera entre los paganos se veía este caso de inmoralidad. Era extremadamente condenable, tanto por los cristianos como por los paganos. Y aún se hinchan ustedes de orgullo. O sea, todavía se sentían ellos, ¿cómo se llama ahora? Cuando se tolera, ¿no? La gran tolerancia, se sentían ellos como todas y todes, porque tenían inclusión, o sea, se sentían muy modernos porque tenían inclusión. Y eran la iglesia de la inclusión, porque se permitía toda clase de inmoralidades en la iglesia. Era una iglesia muy open mind, Muy moderna. muy moderna, muy moderna, muy aquí, o sea, aquí tú puedes hacer lo que quieras y no hay problema. Y entonces el apóstol Pablo comienza una serie de reprensiones y de decir, no somos iguales que el mundo, tenemos límites, tenemos un código de honor, tenemos un código de vida delante de Dios, queremos ser mejores, no peores, y comienza a reprenderlos y comienza a dictar una sentencia y dice, ese hombre deberá ser entregado a Satanás para que su cuerpo sea destruido y su espíritu se salve cuando el Señor venga. Es decir, deberá de ser sacado fuera de la cobertura. No tiene la cobertura, no le podemos dar la cobertura de la iglesia. Y esto, al parecer, a veces suena muy exagerado y suena muy fuerte. Son casos muy contados. Yo no sé si alguien tiene dudas o si alguien tiene alguna cosa que quiera preguntar o que quiera comentar. Me gustaría verlos aquí en sus comentarios porque sí, sí, a veces se presta, ¿no? Hay muchas iglesias que si cometiste un error, si cometiste una falla, cayó en adulterio, cayó en algún pecado, y lo corran de la iglesia. Y se basan en este texto, que lo hacen para mantener la iglesia pura. Y no es así como funciona. No es a alguien que cayó, sino es a alguien que está viviendo en un desorden y no quiere cambiar. No es el que está en proceso de cambiar. Porque si lo tomamos así, es como si del hospital corremos a todos los enfermos. Del hospital corremos a todos los enfermos porque decimos, estos me están contaminando el hospital. No podemos correr del hospital. La iglesia es un hospital. Pero no se han dado cuenta cómo en algunos casos, los casos que están desahuciados, le dicen a la familia, llévesela a su casa, ya no podemos hacer nada aquí. Llévelo a su casa a que muera allá con ustedes, a que muera rodeado de su familia. ¿Por qué? Porque ya no hay nada que se pueda hacer. Este hombre que estaba en esa condición no quería cambiar. No estaba en un proceso de cambio. Él no quería cambiar. Él quería vivir de esta manera. Quería vivir infringiendo la ley romana y la ley judía y la ley espiritual y la ley natural y la ley del sentido común. Y dice el apóstol Pablo, no somos aquí tapadera ni somos alcahuetes, o sea, no podemos que se vaya a morir a su casa. Pero no podemos correr a aquella persona que cayó
y que quiere recuperarse, que quiere restaurarse, que quiere enmendar su camino, que quiere vivir bien, pero que cometió un error, que cometió una falla, que se equivocó. De esta manera, cuando nosotros infringimos no solamente la ley de Dios, sino cuando infringimos la ley humana, es el grado más grande. O sea, es como si tuviéramos un narcotraficante dentro de la iglesia. Bueno, no sé si me atrevería a correrlo porque a lo mejor me mata. Pero no, pues sí debería de ser esto, ¿verdad? Tienes un narcotraficante. Había un caso real que yo conocí de cuando estaba adolescente, de un hombre que iba a la iglesia, que era era narcotraficante, pero pues de los narcos de antes, que eran un poquito más tranquilines. Y que daba a la iglesia ofrendas extremadamente abundantes. O sea, pues ya sabes, narco. Daba ofrendas, pero fuertísimas. Y él solo compraba cosas carísimas que se requerían en la iglesia. Y ahí lo tenían en la iglesia, o sea, era muy amado, hermanito, fulanito, bienvenido, qué bueno que llegaste. Oraban por él para que Dios lo bendijera en su trabajo. Y todos se hacían patolongos de que él se dedicaba al narco. Y el pastor lo amaba, lo oraba por él, lo abrazaba, lo quería, bueno, lo quería nombrar yo creo que pastor porque, pues imagínate, llega un hombre que ofrenda 100,000, 200,000, 500,000 pesos cada que va, pues claro que lo amamos y qué bueno. Fíjate que en la iglesia nosotros tenemos una práctica que los sobres no tienen nombre. No tienen nombre los sobres. Yo les pido que no pongan el nombre a su sobre. Yo no quiero saber quién da y quién no da, porque yo creo que sí influye un poco. Yo no sé si de verdad influye, pero yo pienso que sí influye. ¿Por qué? Porque pues es natural, hay necesidades en la iglesia y qué pastor no va a querer que alguien ofrende mucho y ese que no se vaya. El que no ofrenda, ese si se va no hay problema, no pasa nada. Y en la iglesia yo quiero amar a todos por igual. Den o no den, ofrenden o no ofrenden, diezmen o no diezmen. O sea, mi trabajo no es por lucro. Gracias a Dios que Dios siempre ha suplido y yo sé que Dios siempre va a suplir todas las necesidades de la iglesia. ¿Por qué? Porque es de Dios la obra. Entonces, cuando hay una persona que no quiere cambiar, vive de esta manera, vive en forma deliberada, eso se llama rebelión. La rebelión es muy diferente a la equivocación. Por eso, estos consejos para los que tienen hijos pequeños, se castiga y se disciplina la rebelión, no se castiga la equivocación o el error. Es decir, si el hijo rompió tu jarrón carísimo que trajiste de París, rompió tu jarrón carísimo porque se tropezó y fue un accidente, no lo puedes castigar o no lo debes de castigar por eso. Pero si en un berrinche porque le dijiste deja tu celular, no puedes usar tu celular en la mesa o no puedes usar tu celular antes de hacer tarea y de coraje agarra el jarrón carísimo de París que compraste y ¡rum! Lo rompe, bueno, aunque no sea de París, aunque sea de Tonalá o aunque sea del Tianguis, rompe el jarrón porque está enojado, eso es rebelión. Lo otro es distracción o torpeza. El accidente no se castiga, se castiga la rebelión. Lo que Pablo está castigando ahí no es la caída, no es la debilidad, no es la falla, es la rebelión. Porque la rebelión sí no la podemos permitir dentro de nuestra congregación. O sea, alguien que no quiere, alguien que dice, a ver, córreme, o alguien que quiere estar rompiendo las reglas de Dios, las reglas
incluso en este caso eran las reglas romanas, también las leyes romanas, no solamente eran las leyes judías. Alguien que estaba fuera de la ley, o sea, no puedes permitir tener un asesino serial y orar para que Dios lo bendiga en sus actividades. O sea, no puedes, aunque dé muchas ofrendas o aunque sea muy talentoso y toque la guitarra como Carlos Santana y cante como, ¿cómo se llama? El Pavarotti ese. O sea, no puedes, aunque dé, aunque tenga, aunque pueda, aunque haga. O sea, no puedes permitir la rebelión dentro de la congregación. Es muy diferente a permitir las caídas o las debilidades o las fallas de una persona que está en proceso. Tienes un alcohólico que está en ese proceso de restauración. Ese alcohólico que está en proceso de restauración, que Dios lo está levantando y cae, pero se levanta y estás orando por él y lo estás ministrando y se le está cubriendo con este amor, con esta cobertura de amor de la iglesia, en ese proceso de restauración. Claro que sí lo está dentro de la iglesia y no lo vamos a correr, porque Dios lo está levantando, Dios lo está sanando. Y ves cómo va saliendo hasta que lo ves sobrio y lo ves contento con su familia y todo. Y fue un proceso de restauración de todos, de toda la iglesia, donde el pastor, la pastora, los líderes, el consejero, el hermano que le ayuda, que ora por él, y ves cómo va saliendo. Esa es la labor de la iglesia. Eso es lo que hacemos. Pero no un club de Toby de santidad, donde el que cae, ¡pum!, se le corta la cabeza y se le corre de la iglesia. Claro que no, ¿verdad? Cuando dice Eunice, tengo sobrinos que son testigos de Jehová y los expulsaron a mi sobrino porque lo vieron tomar una cerveza. Sí, eso es muy común, ¿eh? Había el caso de a una hermanita la descubrieron que se pintaba el pelo y la corrieron de la iglesia, literalmente porque se pinta el pelo. Son acciones absurdas que hacen, malinterpretando la palabra de Dios. Cuando nosotros entendemos los propósitos y los planes de Dios, vamos a tener una iglesia sana, una iglesia estable, una iglesia de amor, una iglesia que restaura, no que abraza el pecado, que restaura al pecador. Ahora, ¿cómo vamos con el tiempo, hermosa? 23. Vamos, nos queda tiempo para explicar algo. Fíjense, el apóstol Pablo habla en el capítulo 6. Dice, ustedes no tienen razón para sentirse orgullosos. Ya conocen el dicho, un poco de levadura hace fermentar toda la masa. Así que echen fuera esa vieja levadura que los corrompe, habla del pecador para que sean como el pan hecho de masa nueva. Ustedes son en realidad como el pan sin levadura que se come en los días de la Pascua, porque Cristo, que es el Cordero de nuestra Pascua, fue muerto en sacrificio por nosotros. Así que debemos celebrar nuestra Pascua con el pan sin levadura, habla del pecado, que es la sinceridad y la verdad, y no con la vieja levadura, ni con la corrupción de la maldad y la perversidad. En mi otra carta, les dije que no deben tener trato alguno con quienes se entregan a la prostitución. Y con esto no quise decirles que se aparten por completo de todos los que en este mundo se entregan a la prostitución, o son avaros, o ladrones, o idólatras, pues para lograrlo tendrían ustedes que salirse del mundo. Lo que quise decir es que no deben tener trato con ninguno que, llamándose hermano, se entreguen a la prostitución, o sean avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón,
con gente así ni siquiera comer juntos. No me toca a mí juzgar a los de afuera. Dios será quien los juzgue. Pero ustedes ya están juzgando a los de dentro. Por eso quiten a ese pecador que en medio de ustedes. A ver, voy a explicarlo de esta manera y creo que va a ser muy claro. Dice el apóstol Pablo que no te juntes con los que dicen ser hermanos y tienen una vida desordenada y tienen una vida básicamente llena de pecado. Hay una razón muy importante. ¿Por qué te me quedas viendo así, hermana esposa? Voy a esperar porque ya tengo en mi mente unos elementos que contradecirte, pero voy a ¡Ah, caramba! ¿Contradecirme a mí o contradecir la palabra? No contradecir, pero bueno, tengo uno nada más, pero dime, espero. Fíjense, es muy importante con quién te juntas. Y es muy importante con quién te rodeas. El apóstol Pablo trata de que cuides tu entorno, trata de que cuides con quién hablas. Es importante, fíjate, cuidar lo que comemos. Es importante, ¿no? Cuidar lo que comemos. No comas comida chatarra, no llenes tu mente de cosas malas también. No te rodees de personas que te afectan emocional o espiritualmente. Ese es el sentido. Si te imaginas, si incluso ahorita, en este tiempo, hasta a los perros cuidamos qué les damos de comer. O sea, no les das cualquier cosa. Yo recuerdo cuando yo era niño, cuando yo era joven, no se les daba a los perros croquetas, les dabas lo que había sobrado de la comida. Y las sobras de la comida, eso le dabas. Si sobraron frijoles, les dabas frijoles, cebolla, comían los perros de todo lo que sobraba de la comida. Pero ahora que hay más conciencia de los nutrientes y ahora se le da comida balanceada y que tiene 23% de proteína y que su pelambre queda sedoso y bueno, se les cuida al 100%. Cuidamos que ahora leche deslactosada porque cuando era niño, ¿qué había leche deslactosada? La leche era leche. Ahora, ¿qué quieres? ¿Leche de almendra, leche entera, leche deslactosada, leche light, leche? ¿Quién sabe cuántos tipos de leche hay? Leche cero. Cuidamos mucho lo que comemos, pero muchas veces no cuidamos de lo que llenamos nuestra mente o de lo que llenamos nuestros pensamientos o de lo que nos nutrimos y vemos toda clase de videos de pornografía, de chismes, de cosas que nos dañan, Cuidemos lo que escuchamos, cuidamos a qué predicador escuchamos en las redes, porque hay muchos que se dicen ser hermanos y son ávaros, y son idólatras, y ejercen la prostitución, porque venden el evangelio por dinero. Que cuides tu entorno, que cuides tu alimentación espiritual, que cuides con quién te rodeas, con quién te juntas, de qué te nutres. No porque se llame hermano o porque se diga hermano, significa que es una buena influencia para ti. No está hablando acerca de cómo debes de ministrar. Claro que ministras a los borrachos y ministras a los idólatras y ministras a las prostitutas y le compartes el evangelio a aquellos que están saliendo, como decíamos hace rato, que están luchando, que están yéndose en esa restauración que Dios da.
pero no en aquellos que están viviendo como mundanos y se dicen ser cristianos y no quieren cambiar. Entonces te juntas con ellos y formas parte de su vida y del estilo de vida que tienen, de su mundo. Dice, cuídate de ellos, cuida tus amistades, cuida con quién te juntas. Jesús se comportaba de esta manera, pero no era que fueran sus amigos como tal. Jesús donde quiera que iba, ¿de qué hablaba? No hablaba de borracheras. Es decir, cuando nosotros somos influencia para el mundo y no el mundo es influencia para nosotros. Sé sal para el mundo, sé luz para el mundo. Lleva y no trae. Da, pero no recibas. De esta manera vamos a hacer la diferencia en el mundo. Cuando nosotros somos influencia para la prostituta, o para el idólatra, o para el maldiciente, o para el avaro, o para el borracho, o para el ladrón, cuando yo soy influencia para él, cuando yo lo inspiro a una vida mejor, es bueno que lo hagas. Pero cuando él es levadura para ti, cuando él es el que te jala, el que te lleva, el que te arrastra, el que te inspira, no, dice, cuídate, porque aunque se llame hermano, ten cuidado. ¿O qué piensas, esposa mía? No, ¿Qué es aquello? Que te contamines, pues sí está. Que te formes parte de su mundo y de su vida, pues no. De sus hábitos y costumbres, no. Pero yo digo que la otra parte que ya la comentaste, de no, así como que son, no los voy a voltear a ver porque me contaminan. Pues tampoco yo pienso así, ¿no? Tienes que extender la gracia de amor, de misericordia para esas personas. Sí, o sea, y se ha tomado en forma equivocada estos textos porque dices, ay, es que soy muy santo y me ensucias. Soy muy santo y me contaminas. No, lo que está hablando el apóstol Pablo, o sea, sé un exportador, no un importador. Sé el que lleva, no el que trae. Sé el que inspira, no el que eres inspirado. Sé el que da, no el que recibe. O sea, en este mundo estamos para dar, para llevar, para inspirar. Y es que eso aplica no nada más para los hermanos de la iglesia, para tu vida en general, tus amigos, ¿qué tal que son así? Sí. O caso contrario, ¿qué tal que si te inspiran, tienes algo bueno que aprender? Pero siempre llevando palabra de vida, ¿no? Ajá, o sea, eso aplica para para toda la vida, hermano, para los videos que ves, para los predicadores que sigues, para las personas que ves en las redes sociales, porque eso es tan común ahorita. Lógicamente para los amigos del mundo que tienes, porque tienes amigos que no son cristianos, tienes conocidos, pero ¿qué es lo que pasa con estos conocidos? O tienes amistades que se dicen ser cristianos, pero ¿cómo ocurre? ¿Ellos te contaminan o tú los contaminas? O sea, tú los inspiras, los llevas, les compartes, les hablas. Entonces, eso es lo que habla el apóstol Pablo. No que seamos el club de Toby, el club de la santidad, y todo aquel que es pecador, fuchi, porque no me junto con esa chusma. A veces tenemos esa actitud de verdad de doña Florinda, ¿verdad? Que vente, hijo, no te juntes con esa chusma. Y ya un montón de kikos que tenemos en la iglesia, y ya van con los pecadores, chusma, y se vienen a la santidad de la iglesia. No, ese no es el sentido del apóstol Pablo. El sentido del apóstol Pablo es, cuida mucho, que no te llenes de levadura. Cuida mucho, que no te contamines, que tú inspires, que tú lleves, que tú bendigas a los que te rodean. Amén. Ok, les robé ahora 4 minutos. Si siguen así,
Le voy a ir robando más tiempo, pero no, ya no les robo más. Nos vemos aquí en la noche, vayan a la iglesia, no sean ingratos. Vayan a la iglesia a las 7:30, tenemos la enseñanza, y el domingo a las 11 de la mañana, a las 10:30 la oración, a las 11 la reunión. Sale, nos vemos aquí. Mañana que ya es viernes, mañana todavía no, ya mañana nos vemos a las 8 de la mañana. Bendiciones.